Gustavo Adolfo Bécquer, que ya hablaremos pues acerca de cuál era su nombre real, ya que pues realmente este no es su nombre verdadero. Y bueno, pues es muy interesante de cómo surge esta idea de llamarse así y bueno, toda la historia acerca de él, además de algunas de sus obras que pues hablaremos más adelante. También aprenderemos algunos datos interesantes que están relacionados o en torno a él, de muchas de las cosas que hizo, los lugares en los que vivió y que son muy interesantes. La verdad es que apenas encontré esta historia y fue curioso porque realmente la manera en la que decidí hacer este programa no fue en sí por el personaje, sino por estos datos relacionados a él que me llamaron mucho la atención y bueno, al final pues nos dimos cuenta que llegamos a conocer precisamente a este grande de la literatura. Y vamos a ir ahora a un corte musical antes de iniciar. No te vayas, que estás en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. O más bien quiero invitarlos, bueno, sí recordarles porque seguramente ya lo saben todos, se los han estado mencionando, que ya se acerca el quinto Festival Magueyero de Radio Apan, Capital Mundial del Pulque. Espero que puedan asistir, vamos a tener pues varios eventos por el Centro Cultural. A las 5 de la tarde va a estar Memo Fuentes con música latinoamericana, la inauguración del festival, por supuesto, además de algunas pláticas que no se pueden perder, así como pues la degustación de pulque y mole a base de pulque y bueno, entre otras cosas que seguramente les van a interesar. Ya pueden pues ahí buscar pues el programa en la página oficial de Radio Apan y además que bueno, lo van a estar viendo estos folletitos a lo largo de toda nuestra ciudad para que bueno, no se les olvide y no se pierdan este festival. Ya después el domingo, aquí en la plaza principal, ahí frente al mural magueyero, pues también vamos a tener la participación de algunos cantantes locales, un grupo de danza, además del cuarto torneo de Rayuela, al cual pues se pueden inscribir completamente gratis. Y va a haber trofeo, por supuesto, al primer lugar a las 11 de la mañana, así que no se pierdan también este torneo. Así como degustación también, un grupo de Tlaxcala, que viene ahí a deleitarnos con su música, así como la cuentacuentos Ana Prado, y bueno, entre otras cosas que seguramente les van a gustar mucho. Vayan invitando a toda la familia para que vengan, para que conozcan nuestra ciudad, para que pues les guste un poquito más. Así que bueno, ahí está la invitación. No se les olvide, nos vemos el próximo fin de semana en el quinto Festival Magueyero. Y continuando con este tema acerca de Gustavo Adolfo Bécquer, déjenme contarles que pues no, realmente no se llamaba así. Y pues esto ya sabemos, ¿no? Es clásico. En ocasiones incluso conocemos personas que siempre llamamos de una manera y tarde o temprano nos enteramos que no se llamaban así y su nombre real no tiene nada que ver con ello. En este caso, pues sí, a medias tiene que ver, porque sí se llamaba Gustavo Adolfo, pero su nombre completo era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Entonces, pues nos damos cuenta que el Bécquer, pues, de dónde aparece, ¿no? No fue hecho por arte de magia, sino que, bueno, ya les contaré más adelante de dónde surgió. Él nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y fue más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Fue un poeta y narrador español que perteneció al movimiento del romanticismo. Aunque en vida ya no tuvo tanta fama, o bueno, realmente empezó a hacerla, su fama realmente vino después de su muerte, cuando se publicaron todos sus escritos, además de que, bueno, fue la manera en que se dio a conocer y en que el mundo lo conoce como ahora, y pues realmente pues es de esos tantos artistas que pues realmente son reconocidos después de su muerte. Su obra más célebre son las Rimas y Leyendas, que son un conjunto de poemas dispersos y además relatos que están reunidos en uno de los libros más populares de la literatura hispana. Él era hijo del pintor José Domínguez Insausti, que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados como José Domínguez Bécquer. Que bueno, pues como vemos de aquí es donde va o donde sale este apellido de Bécquer, que pues realmente no era su apellido pues oficial. Su madre fue Joaquina Bastida Vargas y por el lado paterno descendía de una noble familia de comerciantes que eran los Bécquer, de ahí que decidió pues tomar este apellido, digamos, de sus antepasados, pues para darle como un poco más de renombre, ¿no? Realmente a todas sus obras y pues obviamente fuera un poco más conocido. Tanto Gustavo Adolfo como su hermano, el pintor Bécquer, adoptaron este apellido como primer apellido y así firmaban todas sus obras. Y antes de continuar con su biografía y su vida,
es importante o sería interesante el mencionar lo que es una rima, que es realmente a lo que él se dedicaba o de lo que fue más o mejor conocido por sus rimas. Y en este caso la rima es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de dos o más versos. La rima se establece a partir de la última vocal acentuada, incluida esta, y a veces no todos los versos riman. Por ejemplo, y en este caso pues es el ejemplo más claro, en el caso de los romances solo riman los versos pares, quedando los impares sueltos. Entonces, pues bueno, ahí vemos que... Y que bueno, además déjenme comentarles que pues esto fue así como una definición muy sencilla, muy fácil, ya que pues existen incluso diferentes tipos de rimas y pues es un tema bastante extenso que bueno, sería interesante incluso tocarlo tal vez en algún otro programa. Pero vamos a ir ahora a otro corte musical, en un momento regresamos. Recuerda que estás en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Y vamos a continuar con este tema acerca de este personaje histórico. Y bueno, resulta ser que en su vida, bueno, vamos a hablar un poquito acerca pues de su vida personal, vamos a meternos ahí en el chisme, ya saben, fui a buscar a la nieta de su vecina para preguntarle qué es lo que hacía y a qué hora desayunaba y todo. No, no es cierto, no, tampoco obviamente no. Pero bueno, sí vamos a hablar un poquito acerca de su vida personal, que también pues obviamente fue muy importante para poder crear las obras que hizo. Y bueno, resulta que tuvo algunos acercamientos con la pintura, realmente se comenta que es lo que a él le apasionaba, lo que a él más le gustaba, y así como la pintura también el dibujo. Y incluso tomó algunas clases en algún tiempo y demás, sin embargo, pues las circunstancias hicieron que pues tuviera que dejarlo. De hecho, murieron sus padres, entonces él se trasladó a Sevilla y vivió ahí con su tía, doña Manuela Monay, y bueno, ahí fue donde empezó a adquirir gusto por los libros, por la escritura, ya que se dice que ella tenía una biblioteca muy grande, bueno, obviamente tenía muchos libros de los cuales él comenzó a leerlos, le interesó, y fue cuando empezó ahí como que pues a entrarle esa espinita, ¿no? De realmente cambiar la pintura y el dibujo por la escritura, por empezar a escribir. Estando ahí en Sevilla, tuvo algunas colaboraciones para diversas obras e incluso pues hacía algunos escritos, bueno, escribía para algunos periódicos de la época y fue cuando empezó pues ahí de alguna manera a darse a conocer. Después de que vive en Sevilla con su tía, por diversas circunstancias tiene que trasladarse a Madrid, a donde conoce a una persona importante en su vida, ya que se dice pues fue de las personas que inspiró realmente algunas de sus obras. Ahí cuando llega a Madrid, estaba pues, dicen que, bueno, eso comentan, incluso pues sí lo vi ahí en algunos documentales y demás, donde dicen que pues él llega, está paseando por la ciudad y de repente ve a una mujer en un balcón, la cual pues le llama mucho la atención, y ella era Julia Espín, que era hija del conocido compositor Joaquín Espín y Guillén. En esa época el poeta, bueno, Bécquer no era pues una figura destacada realmente de la literatura española como lo es hoy, sino que trataba de abrirse camino en el mundo del arte, ¿no? Pues obviamente empezando pues prácticamente de cero. Por su parte, Jules Espín quería dedicarse a la música y era cantante de ópera, y bueno, además de que pues su padre era compositor, y lo que buscaba o su aspiración pues era convertirse en una gran cantante, además de viajar al extranjero y pues obviamente seguir formándose como tal. Ella lo que también buscaba, además de eso, pues era alguien de una buena posición y obviamente para casarse, así que pues con Bécquer nunca pues llegaron a formalizar algo, pues más allá tal vez de simples salidas. Obviamente en esta historia o pues en este lapso donde se conocieron y demás, estuvieron conviviendo, pues se dieron muchas cosas, se dice que convivían mucho, que por diversas circunstancias, pues tenían esa convivencia, sin embargo, bueno, pues no se dio. Y ya en 1873 ella decide casarse con el político Benigno Quiroga López Ballesteros, quien fue diputado, secretario del Congreso y ministro, además de ocupar altos cargos en Filipinas y ser jefe del Partido Liberal en Lugo. Y por tanto, pues con él podía realmente darse la vida que ella aspiraba.
y pues bueno, ¿no? El pobre de Becker quedó destrozado e incluso pues se dice que fue de esta Julia Spin fue de las mujeres que inspiró algunos de sus poemas y bueno, ella falleció en 1906 y 2 años más tarde falleció su marido y a pesar de la muerte de la mujer hace más de un siglo, la figura de Julia Spin y su vínculo con las obras de Gustavo Adolfo Becker permanecen al recuerdo a través de numerosos ensayos y artículos que la definen como la mujer ideal del escritor o como la más beckeriana de las mujeres que pasaron por la vida del poeta. Incluso su historia fue novelada en el libro Julia, Rayo de Luna, en el que se relata y se conserva la relación entre el poeta y esta mujer. Así que bueno, pues ahí vemos que fue pues realmente importante, incluso pues sí se menciona de algunos poemas que escribió Becker o se dice o que seguramente fueron pensando en ella. Obviamente no hay algo que lo corrobore o que lo afirme, pero es lo que se cuenta por ahí. Vamos a ir ahora a otro corte musical, en un momento regresamos. No te vayas, estás en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Ya estamos de regreso en Sin Tanta Ciencia y vamos a continuar hablando acerca de la vida de este escritor español, de Gustavo Adolfo Becker. Y después de que ya les conté pues la historia de esta mujer con la que no pudo pues realmente formalizar su relación debido a las aspiraciones que ella tenía, él se casó el 19 de mayo de 1870 con Casta Esteban Navarro. Él continuó con su escritura literaria, escribiendo pues diversas obras, una de ellas, por ejemplo, La Zarzuela, y comenzaron a publicarse escritos en diversos periódicos que se volverían pues famosas como las rimas de Becker. Así que pues después de pasar por todo esto y además de que por lo que entendí, pues leyendo toda la historia y su biografía, lo que ocurriera que él escribía en estos periódicos es, pues, digamos que estos versos, y posteriormente ya cuando se publicaron realmente todas, pues ya se les fue dando el nombre, bueno, no el nombre de rimas, bueno, es que realmente están, pues, publicadas por número. Estas son, por ejemplo, la rima 9, 10, 11, etcétera. Entonces, pues, posteriormente de que salieron en estos periódicos, ya se les fue dando, pues, realmente este nombre. Algo interesante de que se casó con esta mujer, Casta Esteban Navarro, fue de que pues resulta que en primera se comentaba, o algunos historiadores expertos, obviamente en su vida, comentaban que pues realmente ella pues no era como, pues basta, incluso hacen la referencia a su nombre, que realmente no era tan casta como era o como se debía hacer en esa época, y pues a Gustavo Adolfo Becker tampoco le pareció pues nada malo, además de que bueno, se casaron, tuvieron 2 hijos y resulta ser que posteriormente, debido a que Gustavo Adolfo Becker pues andaba así como que pues muy aislado realmente de su familia, digamos que pues pasaban digamos tiempo intentando escribir o pensando, meditando para tener nuevas obras. Lo que ocurrió fue que, bueno, pues su esposa, comentan, le fue infiel e incluso tuvieron un tercer hijo, perdón, que según mencionan y se dice en la historia, que se decía no era obviamente de Gustavo Adolfo Becker. Pero bueno, esa fue su historia en cuanto a estas relaciones amorosas y sentimentales. Y resulta que, bueno, en cuanto a su viaje por Sevilla y demás, llegó o se menciona a un lugar interesante que es donde Gustavo Adolfo Becker se llegaba a hospedar mucho, que era el Real Monasterio de Santa María de Veruela. Después de cumplir con su objetivo de monasterio y por diversas circunstancias, se convirtió en una hospedería. Y en esta hospedería acudieron durante la segunda mitad del siglo XIX la alta sociedad de Zaragoza e incluso ilustres personajes, como en este caso los hermanos Becker, que era Gustavo Adolfo y Valeriano, que su hermano era pintor, y ambos se encontraron en este lugar, en este monasterio de Veruela, un lugar romántico que obviamente los inspiró pues a escribir, a pintar, y no solo ellos, sino a muchos otros personajes. En especial la colección de cartas de Gustavo Adolfo Becker fueron reunidas y publicadas con el título Desde mi celda, y buena parte de la colección de grabados de Valeriano, su hermano. Así que, bueno, pues ahí podemos encontrar esta historia interesante. Y se dice que este lugar inspiró pues mucho a Becker para hacer o bueno, escribir sus leyendas, y actualmente esta iglesia actúa para, o bueno, más bien lo utilizan
para bodas, por ejemplo, pues si pueden buscar algunas fotos, se ve un lugar bastante bonito, obviamente pues muy de otra época. Y a finales de junio todos los pueblos de la zona cerca de este monasterio hacen una romería a la Virgen, donde se le hace una ofrenda que posteriormente se reparte entre los asistentes. Esto se empezó a hacer en la década de los 80, motivada por algunos párrocos jóvenes que querían recuperar la tradición que hacían los monjes jesuitas, que eran los que habitaban en este monasterio, de reunir los pueblos en el monasterio. Así que bueno, pues ya obviamente, como vemos, pasó por una larga historia y bueno, además que también fue un lugar que inspiró mucho a Gustavo Adolfo Bécquer para escribir en este caso sus leyendas. Y pues ya mencionamos acerca de estos lugares y estas personas incluso que inspiraron al escritor pues para poder hacer grandes obras como sus rimas y en este caso las leyendas. Pero algo que me causó mucho interés, y aquí es donde viene el punto donde les menciono que de por qué me llamó la atención o de por qué pues me fui así como que desviando hasta llegar al punto de hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Y resulta ser porque había otro lugar de interés muy cerca de este monasterio, y este lugar se llama Trasmoz y es un lugar de mucha fama, incluso ahora turístico. Pero bueno, ya les voy a contar por qué hay algo misterioso por ahí que hace que este lugar sea tan misterioso y además que llame tanto la atención. Pero se los cuento regresando de este corte musical. Vamos a escuchar otra canción. Recuerda que estás en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Ya estamos de regreso y vamos a continuar hablando acerca pues de este escritor y bueno, ahorita especialmente o bueno, puntualmente acerca de este lugar que también fue interesante en su vida y más bien, más que interesante en la vida de él, yo creo que fue lo que él hizo para que este lugar fuera interesante, ya que, bueno, resulta que cerca de este monasterio que les mencioné, que el Real Monasterio de Santa María de Veruela, muy cerca de ahí es otro lugar, el cual se llama Trasmoz, como les mencioné. Era una población muy pequeña e incluso se dice en 2016 que solamente tiene 96 habitantes ya, pues digamos en esta actualidad. En esta localidad se dio lugar a diversas leyendas sobre brujas y aquelarres, es decir, sobre pues algunos rituales que se hacían ahí y además de grupos de brujas que se reunían, etcétera. Y todas estas fueron creadas precisamente por Gustavo Adolfo Bécquer, así es que por eso digo que pues más que lo que hizo el lugar a él, fue más bien lo que él hizo al lugar. Algo de mucho interés es que, y bueno, que además a mí me llamó mucho la atención, debo mencionar, es que es el único pueblo español oficialmente maldito y excomulgado por la Iglesia Católica, cuya excomunión no ha sido revocada todavía hasta estos días. Entonces, pues imagínense, a pesar de que ocurrió hace tanto tiempo, esta excomunión se dice que fue de más o menos del año 1255, cuando se dice que el abad Andrés de Tudela del monasterio de Veruela decidió extirpar ese trocito de Aragón del catolicismo. Y todo esto fue por un enfrentamiento por la leña. Y bueno, pues obviamente en esta época pues la leña era un material indispensable para todos. Se dice que ambos lugares se proveían de leña del mismo sitio del Monte de la Mata. Por aquel entonces, claro, era vital para vivir. Había discusiones constantes, el abad se enfadó y decidió excomulgar a Trasmoz. Lo que hizo fue una especie de oración. Una excomunión puede ser para sacar a una persona o incluso a un pueblo entero, y en este caso fue lo segundo. Y esto lo explica Lola Ruiz, de 48 años, que es la mayor experta en la historia de Trasmoz. Así que bueno, pues ahí vemos. Además, pues es interesante que todavía hasta esta actualidad sigan, pues digamos que con esto que bueno, finalmente les ha dado pues mucha fama y es lo que ha hecho que sea muy famoso este pequeño pueblo, este lugar. Algunos de los lugares de interés pues en esta pequeñísima comunidad, porque como les digo pues solamente de 96 habitantes, es precisamente el castillo de Trasmoz, que es del siglo XII, y en este pues se dieron lugar todas estas leyendas sobre brujas, etcétera, que precisamente fueron creados por Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, ahora este castillo pertenece a la Fundación Castillo de Trasmoz, y además también en este lugar se encuentra la iglesia de la Virgen de la Huerta del siglo XII y XIII, que bueno, pues también son ahí como los lugares que se pueden visitar. Algunas festividades, existen diferentes fiestas patronales,
Y pues en este caso pues les voy a mencionar algunas. Pero bueno, antes de mencionarles estas festividades, pues vamos con algo realmente alegre, que son los saludos. Y quiero pues, mandar un saludo muy especial a Itzel Carvajal y a Julio Melchor. Muchas gracias por estar escuchando el programa, espero que les guste mucho y por qué no el planear, ¿no? Un viajecito a Trasmoz para pues realmente conocer pues un poco más acerca de este bello lugar, la historia y bueno, sentirse pues tal vez pues no sé, inspirado, incluso un poco aterrado por todas las historias que se cuentan de este lugar. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Yo creo que el conocer un lugar en el que, pues tal vez sí, muchos no saben de su existencia, pero bueno, ¿por qué no hacer algo completamente diferente a lo que la mayoría hace? Así que bueno, a ver si por ahí se animan algún día o nos animamos a visitar ese tipo de lugares. Y bueno, comentando acerca de las festividades de esta pequeña comunidad, resulta que sus fiestas patronales son en honor a San Roque, que son el 16 de agosto, y además cuenta con una multitud de festividades a lo largo del año que son promovidas por el Ayuntamiento de Trasmoz y la Asociación Cultural El Embrujo de Trasmoz. Estas festividades son, por ejemplo, en febrero, que es la salida del santo por San Roque de invierno, y en marzo, Día del Árbol, en abril, roldar el huevo, que es la recuperación de la tradición de roldar los huevos por las eras, en junio, las enramadas, en julio, la feria de la brujería y plantas medicinales, que bueno, me estaría tal vez interesante ir, por ejemplo, en julio. También en agosto, las festividades en honor a San Roque, y octubre, Luz de las Ánimas, que en esta pues se recupera la tradición de honrar a los fallecidos. Otra de las cosas es, pues que se cuentan, además de estas historias de brujas y demás, pues se cree que, o bueno, más bien en este lugar lo que ocurría en esa época era que a todas las mujeres que creían eran brujas, pues sí las atrapaban, incluso las mataban. Y pues es interesante, ¿no? El ver que pues tal vez las historias que creó Gustavo Adolfo Bécquer no fueron por simple coincidencia o simple imaginación, ¿no? Entonces, pues eso lo hace aún más estremecedor imaginar que fuera de esta manera. Vamos a ir a otro corte musical, en un momento regresamos. No se vayan, estamos en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Ya estamos de regreso y bueno, pues el programa ya está llegando a su fin. Y bueno, pero antes de terminar, de concluir, bueno, más bien la conclusión sería pues llegar al momento en que Gustavo Adolfo Bécquer muere. Y bueno, pues no he hablado nada acerca de su muerte, ya hablé de su vida, de pues todas las personas y los lugares que lo inspiraron para escribir. Pero resulta que él muere el 22 de diciembre de 1870. La historia, la mayoría de biografías que pude leer y encontré, la mayoría dice que él muere por tuberculosis. Sin embargo, estudios pues más especializados, personas que se han dedicado realmente a estudiarlo, dicen y comentan que realmente no fue así, que en realidad murió por sífilis. Sin embargo, en esa época pues lo veían como pues una enfermedad denigrante, una enfermedad que pues no era así como que propia de alguien, pues como se dice, de alguien bien. Entonces, pues realmente lo mantuvieron en secreto. Y bueno, según pues se empezó a decir, se comentaba que era tuberculosis, ya que era como una enfermedad pues de alguna manera común en la época, y además que pues no se veía tan mal que murieran por tuberculosis, pero sí por sífilis, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se comenta como eso, ese es como una leyenda, ¿no? De pues qué será, cuál habrá sido la verdad, pues quién sabe, simplemente que bueno, en esta época murió. Y entonces, antes de morir, él lo que hizo fue que pidió a alguno de sus amigos, a su hermano, además, que quemara toda su correspondencia, todas sus cartas, pues para evitar que las demás o las personas se enteraran realmente de su vida privada, de su vida personal. Y eso es lo que pues en la actualidad pues deja así como un gran, pues un gran vacío entre saber lo que era su vida personal y realmente sus obras. Y esto lo hizo porque, pues como sabían, pues tuvo diferentes personas con las que tuvo relaciones sentimentales, y por tanto pues él no quería
que pues anduvieran después ahí, ya saben, los chismes de una y otra y bueno, etcétera. Otra cosa que también hizo antes de morir fue precisamente eso, que sí menciona él que quería que se publicaran sus obras, que pues digamos, se juntaran todas y se publicaran, y porque, bueno, incluso él, bueno, según comenta la historia, él mismo estaba consciente y les dijo a su hermano y a sus amigos que iban a hacer esta recopilación de sus obras, que seguramente, y bueno, más bien que él estaba seguro que iba a tener mucha más fama una vez muerto que en vida. Así que bueno, que les pidió que lo publicaran y pues realmente sabemos que así fue, ¿no? Después de su muerte es cuando realmente se conoce y bueno, como sabemos llegó a ser pues este gran personaje histórico como lo es hoy. Sin embargo, bueno, pues en su vida no fue así y bueno, lamentablemente así pasa con muchos de los artistas y muchos de las pues personas que han hecho grandes cosas en este mundo. Y bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de despedirnos. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este programa número 10 de Sin Tanta Ciencia. Yo soy Tony Anaya, recuerden que nos vemos el próximo fin de semana en el 5º Festival Magueyero. Y bueno, pues no se lo pueden perder, por allá nos vemos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Recuerden que pueden hacer más dinero, pero no más tiempo. Hasta la próxima.